presentar a la hermana Irene Guerrero, inmediatamente pues a todos se nos ocurre lo que hacemos, ir a buscar sus frutos. Decimos, por los frutos los conoceréis. Y los primeros frutos son, pues, cuando estamos en conferencias, presentar un libro. Teresa de Jesús, La Dama Herida. Incluso lo podemos leer. Y entonces, inmediatamente que nos acercamos a este libro, decimos, la hermana Irene Guerrero Pérez, está a la altura de muchas de las novelas que se han publicado durante este año y durante el año pasado. Novelas como La y de repente Teresa, de Sánchez Adalid, Teresa de Jesús, una mujer extraordinaria, de Kathleen Medwick, muy interesante esta reflexión que hace esta estadounidense. Para vos nací, Un mes con Teresa, que todos hemos leído ya, de Espiro Freire, o En el umbral de la hoguera, de Josefina Molina, que después ha sido llevado, como sabemos todos, a las pantallas, o muy reciente, nuestro querido Juan Manuel de Prada, que ha escrito, un poco ahí escamoteando, Un castillo de diamante. Más atrás, igual ya lo conocemos, nuestro querido Javierre, José Mari Javierre, que tanto le gustan los personajes históricos, como Isabel, también tiene su Teresa de Jesús en el año 2007. Amigo, pero no hemos traído a la hermana Irene Guerrero Pérez, religiosa carmelita, para hablarnos de literatura. No nos va a hablar de su libro, gracias a Dios. A la hermana Irene Guerrero Pérez la hemos traído porque es carmelita y porque queremos que nos hable de mística. Hemos titulado la conferencia, de sugerencia suya, Mística entre pucheros. ¿Qué es eso de la mística? Entre los pucheros lo conocemos todos, pero ¿qué es eso de la mística? ¿Y por qué una conferencia sobre mística pronunciada por una religiosa carmelita de 44 años, con 25 en el Carmelo y con gran conocimiento de esa experiencia de Dios? Ella está en el convento de Toro, en las Carmelitas de Toro, desde hace 15 años, me decía ahora. Entonces queremos escucharte, queremos escuchar esa mística entre pucheros, esta faceta de Santa Teresa que complementa muy bien el tema artístico o el tema del arte que vimos el jueves pasado, que complementa también el sentido histórico que nos pronunció el profesor Teófanes Ejido y que nos complementa también la literatura que el próximo jueves tendremos ocasión de escuchar con Clara Janes. Tienes la palabra. Pues muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer a todas las personas que han organizado esta jornada por haberme invitado, por darme esta oportunidad de compartir con todos vosotros y, sobre todo, por hacer posible que estemos aquí reunidos en torno a esta figura excepcional que es Teresa de Jesús. Hablar de ella, escucharla, aprender de ella, siempre puede resultar una delicia. Yo creo que es por ese don que tenía de dar contento allí donde estuviera. Creo que era una mujer que tuvo mucho que decir a sus contemporáneos y nos sigue teniendo mucho que decir hoy a nosotros. Mi presencia aquí, en esta tarde, entre tan eminentes profesores como han pasado y como han sido llamados en esta jornada, se justifica por ser mujer y por ser carmelita, puesto que de una mujer vamos a hablar, que es Teresa de Jesús, de la que me siento muy su hija, y por consiguiente os hablaré no desde la elocuencia ni desde el prestigio de las palabras, sino desde ese conocimiento interno que me da el vivir en el Carmelo y el manejar a diario los textos teresianos e intentar vivirlo. Quiero partir desde ese tema que se tuvo en el último día por el profesor Jesús Urrea de la Universidad de Valladolid sobre la iconografía de Santa Teresa. En esta iconografía teresiana
encontramos abundantemente la representación de las diversas experiencias místicas que tuvo la santa y que ella misma describe en sus escritos. El rostro arrobado, la pluma en su mano, el libro abierto, los ángeles rodeándola, a veces el querubín queriéndole atravesar el corazón, otras veces Cristo mismo dándole el clavo del desposorio. Pero la imagen más curiosa que encontramos es sin duda alguna ver a la doctora mística en la cocina conventual. Es un cuadro que se guarda en San José de Ávila. Allí no hay ángeles, está la santa con la sartén, pero el rostro sí lo tiene arrobado. Pucheros y mística es el tema que me han ofrecido y podrían ser dos términos contrapuestos, antagónicos, que no se casan, pero en Teresa todo es posible, en Teresa todo se puede armonizar porque es la experta en entretejer lo divino y lo humano. Cuenta una monja contemporánea que una vez estando la santa en el turno de cocina, entró y la encontró pues paralizada por esa presencia que a veces la asaltaba, ¿no? Claro, todo el cuidado de esta hermana de Isabel de Santo Domingo fue que no se cayera el poco aceite que quedaba para la comunidad. Esta imagen es la que representa este cuadro, ¿no? Entonces quiero que esta imagen, junto a la frase famosa de Santa Teresa, también entre los pucheros anda el Señor, quiero que sea el telón de fondo de esta ponencia. La bien llamada Madre de los Espirituales en esta ocasión nos va a enseñar, sartén en mano, que a Dios se le encuentra allá donde se cuece la historia, o sea, en nuestra vida cotidiana. Nos va a dar algunas recetas, a enseñar a combinar algunos ingredientes básicos para que la espiritualidad sea un alimento sustancioso que dé vigor a nuestra vida de fe, que dinamice toda nuestra vida, que no la adormezca. Y a veces cuando buscamos en la espiritualidad, buscamos precisamente eso, ¿no? Algunas técnicas que nos relajen, que nos hagan olvidar este ajetreo nuestro, ¿no? Teresa quiere meternos de fondo en esta historia nuestra, quiere que encontremos ahí a Dios, no quiere que nos separemos de nuestra historia, de este mundo. Quisiera exponer todo esto en 3 puntos bien definidos. En primer lugar, quiero hablar de la experiencia de Dios, de cómo Teresa llegó a tener esa experiencia de Dios y qué supuso para ella esa experiencia. Es un tema que da mucho de sí, intentaré ser lo más breve posible. En segundo lugar, de cómo esa experiencia ella la quiere comunicar porque está convencida de que todos somos capaces de ella y nos la comunica en una receta con 4 ingredientes. Los 4 ingredientes van a ser estos: el conocimiento propio, el amor al prójimo, el desasimiento y la humildad. Esos son los 4 ingredientes de Teresa. En tercer lugar, hablaré de cómo esos ingredientes se pueden volcar en los moldes de nuestra vida cotidiana, o sea, en los pucheros. Con Teresa podemos ir de la monja contemplativa a la mujer superactiva, negociadora y baratona, que ella decía de sí misma cuando se vio metida en 1000 negocios y siempre escasa de dinero. Podemos ir también de la fundadora y viajera incansable a la escritora genial y fecunda. Podemos ir de la maestra espiritual a la mujer vieja y ruin que se sintió ella en los últimos años. Es tan rica y tan enriquecedora esta personalidad de Teresa de Jesús
que se la puede abordar desde distintas perspectivas, ¿no? Pero creo que el término que más engloba todo esto es el de mística. Mística no porque haya tenido experiencias extraordinarias, sino porque, como dice Santo Tomás, tiene un conocimiento experimental de Dios. Ha sondeado el misterio, por eso es mística Teresa. Otro teólogo más cercano y también más discutido, Michel de Certeau, dice en esa frase suya tan conocida que los místicos son como los exploradores y hablan a los teólogos como los viajeros hablan a los geógrafos y les dicen: vuestros discursos son quizás acertados, pero eso yo lo he experimentado, he estado ahí, lo sé y soy testigo de ello. Precisamente porque Teresa es testigo de una presencia, insiste siempre en sus escritos: no diré cosa que no tenga por experiencia. Pero hay que decir que toda experiencia de Dios parte de un encuentro con Cristo vivo, que hace pasar de la persona a una realidad distinta de la que hasta entonces había vivido en la superficie. Este encuentro da un nuevo horizonte a la vida. Es también como un despertar de los sentidos interiores y un darse cuenta que hay ojos que ven y oídos que oyen que no son los físicos. Pero el encuentro con el resucitado nunca puede ser una experiencia intimista y privada. Cristo Jesús siempre nos remite al anuncio de la buena noticia. Al igual que le dice a María Magdalena: vete y di a mis hermanos lo que has visto, y no la deja que María lo retenga para ella sola, también lo hace con cualquiera que se encuentre con él. En esta experiencia de encuentro hay siempre implícita una llamada a comunicar, a anunciar, porque no es un don para una persona privilegiada, sino un don para su iglesia. Es por esto que el místico no puede dejar de decir lo que le ha pasado. Se querría esconder en el lugar más recóndito del mundo y huir. Teresa siempre decía que no se cansaría nunca de estar sola. Y sin embargo el Espíritu pone al místico ahí, en medio de los hermanos, para anunciar la buena noticia. Pero vamos a rebobinar en la vida de ella, porque no nació ni santa, ni mística, ni escritora, sino que llevó, como todos en algún momento, una vida bastante mediocre, según ella, en la que no acababa de entregarse del todo. Ella nos lo cuenta así: pasé este mar tempestuoso casi 20 años, con estas caídas y con levantarme y mal, pues tornaba a caer. Y en vida tan baja de perfección que en ningún caso casi hacía de pecados veniales. Y los mortales, aunque los temía, no como había de ser, pues no me apartaba de los peligros. Sé decir que es una de las vidas más penosas que me parece se puede imaginar. Deseaba vivir, que bien entendía que no vivía, sino que peleaba con una sombra de muerte. Y no había quien me diese vida, y no la podía yo tomar, y quien me la podía dar tenía razón de no socorrerme, pues tantas veces me había tornado así y yo dejádole. Después de todos estos años peleando con sombra de muerte, dice ella, dice que no sabe cómo los pudo sufrir. Reconoce que andaba ya su alma cansada. Va a ser este cansancio espiritual el que la haga rendirse del todo y la acabe disponiendo para una experiencia fundante que marcará un antes y un después en su vida. Esta experiencia no será otra, como ya he dicho, que la de encontrarse con Cristo de una manera totalmente nueva. Ese segundo nacimiento del que habla Jesús en el Evangelio cuando tiene la conversación con Nicodemo. Este encuentro le hace vivir una vida nueva. Dice ella: la de hasta aquí era mía,
la que he vivido desde que comencé a declarar estas cosas de oración, es que vivía Dios en mí, a lo que me parecía. Y termina este párrafo diciendo: sea el Señor alabado que me libró de mí. Se puede entender tal frase, que me libró de mí, en el sentido de que este encuentro, esta vida recién descubierta, la exime de ser una mera espectadora que exige desde fuera quién tiene que ser Dios, que quiere controlar a Dios, a la realidad, a los demás. La exime de ser esa mera espectadora y la va liberando para el asombro del Dios que es por esencia. Pero Teresa no se guarda para sí su secreto. Sus planos de exploradora los muestra, sabe cómo llegar después de su experiencia. Tampoco se guarda sus recetas para poder vivir todo esto en la vida cotidiana. Ella dice que escribe porque después de obedecer es toda su intención el engolosinar almas de un bien tan alto. Pero nos podemos preguntar, ¿cómo nos engolosina Teresa? ¿Dónde vamos a encontrar esos ingredientes que nos mantengan engolosinados, que nos cambien verdaderamente la vida? Teresa nos habla de un huerto interior que nos pertenece, es nuestro, y del que tenemos la responsabilidad de cuidarlo, de trabajarlo. Una vez que tenemos el huerto de nuestra alma en producción, después de haber labrado esa tierra del corazón, esa tierra buena, después de haber arrancado las malas costumbres, las malas hierbas, después de discernir las semillas que queremos plantar, los nuevos proyectos, los nuevos pensamientos, después de haber aprendido a regar de las 4 maneras que nos enseña ella, después de toda esa disposición, podemos entonces hablar de algunos ingredientes básicos que no pueden faltar en el recetario de Teresa de Jesús. Sin ellos no podemos alimentarnos como conviene ni nosotros ni a los demás. Y de lo que se trata es de esto, de ir poniendo entre todos una mesa común, una mesa de inclusión, siempre presidida por Cristo. Una mesa en la que podamos renovar nuestras fuerzas y seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Pero para cocinar, lo primero que hay que tener es fuego y saberlo vigilar, cuidando de que no se apague. A veces nos olvidamos de esta vigilancia, de añadir combustible y de remover. Teresa nos recomienda echar de vez en cuando algunas pajitas, dice ella, para avivar ese fuego, que no son otra cosa que tener algunos deseos y pensar qué se hará por quien a tanto debe. Quienes recordamos con gusto aquella película de hace ya varios años, El festín de Babette, pudimos comprobar cómo quienes se sientan a una mesa bien preparada en todos sus detalles, no solo se benefician a sí mismos con el alimento, sino que sus vidas y sus relaciones pueden cambiar en el transcurso de la cena. Se pueden desbloquear muchas barreras interiores que fueron puestas hace mucho tiempo. Se pueden ver verdades que se ignoraron. Se pueden caer prejuicios y abrir posibilidades nuevas con las que ya no se contaba. Los ingredientes bien combinados que nos brinda Teresa nos alimentan y a la vez nos devuelven la salud a nuestra alma herida y por mucho tiempo mal cuidada. El primer ingrediente, como ya dije en el principio, es el conocimiento propio. Es lo básico, lo más cotidiano, lo que no puede faltar nunca. Dice la santa que es el pan con el que se han de comer todos los manjares. Hemos de conocernos, no solo para descubrir nuestros fallos y lo poco que podemos, sino también para saber cuán grande es nuestra capacidad de Dios y lo mucho que podemos recibir si a ello nos disponemos. El primer esfuerzo, por tanto, será hacer acopio de valor para bajar esos peldaños que nos llevan a lo más íntimo de nosotros
y vencer el miedo en esas zonas oscuras que no solemos visitar. Porque si bien es cierto que la experiencia de Dios se da en lo más nuclear de la persona, ésta debe estar presente a sí misma, no en la lejana exterioridad, para poder saber realmente quién es y a quién pertenece. Según la Santa, nos hemos ido lejos de nuestra casa, nos hemos ido lejos de nuestro centro. Somos como hijos pródigos que nos vamos y machacamos la herencia. Exprimimos de mala manera la vida, pensando que mientras más cosas tengamos, más felices seremos. Y luego andamos mendigando aquí y allá lo que nadie puede darnos. Tan lejos nos vamos que dice que el alma, para que torne a tomar amor a estar en su casa, es menester mucho artificio. Y si no es así, poco a poco, nunca haremos nada. Conocerse es también llamar a las cosas por su nombre, sin miedo, sin caretas que nos oculten nuestro verdadero rostro. Saber quién soy yo, qué quiero y a dónde me dirijo. Pero sobre todo descubrir que no nos recibimos de nosotros mismos, sino que somos recibidos de otro con mayúscula. Porque, como bien dice Teresa, no estamos huecos en lo interior. Conocerse para ella es sobre todo saberse habitado. Y este conocimiento propio no lo vamos a adquirir fundamentalmente leyendo libros de autoayuda, que también son necesarios, pero no, para Teresa hay que dar un paso más adelante. Ella dice que este conocimiento lo logramos principalmente mirándole a Él, al Señor, donde se ven las verdades, donde nos vemos tal cual somos, donde viéndole a Él, Él nos dice quiénes somos en realidad. Somos hijos en el Hijo. Dice Teresa, y a mi parecer jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Mirando su grandeza acudamos a nuestra bajeza y mirando su limpieza veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Esta manera de conocerse que nos enseña Teresa de Jesús tiene la ventaja que no nos deja ensimismados en nosotros mismos. Porque si así fuera, estaríamos metidos siempre en la miseria de nuestra tierra, dice ella, dando vueltas a lo que nos pasa o nos deja de pasar, a lo que decimos o a lo que nos dicen, a lo que nos duele, a lo que sentimos, a lo que no podemos. Todo esto lo denomina ella cieno de temores, de pusilanimidad y cobardía, del que difícilmente saldremos por nosotros mismos. Sin embargo, poniendo los ojos en Cristo, nuestro entendimiento y voluntad se hace más noble y más aparejado para todo bien, tratando a vueltas de sí con Dios. Esta tesis que ella sostiene de que conociendo a Dios nos conocemos a nosotros, de que mirándola a Él sabemos quiénes somos, lo resume muy bien en su poesía Alma, buscarte has en mí, en la que pone en boca del Señor estas palabras que dirige al alma. Que yo sé que te hallarás en mi pecho retratada y tan al vivo sacada, que si te ves te holgarás viéndote tan bien pintada. El segundo ingrediente será el amor al prójimo. Dice Teresa que al amor le han usurpado el nombre, se lo han robado. A cualquier cosa se le llama amor. Y algo que pierde el nombre va diluyéndose, va perdiendo su identidad poco a poco, va siendo desconocido. Por eso ella quiere antes aclarar los términos lo más posible. No se trata de sentimentalismo. Este se acaba ahogando en sus propias redes y es como la semilla que cae al borde del camino, que no tiene la fuerza ni las condiciones para dar fruto. Es este amor, un amor falso, que nos hace buscar solamente nuestra propia satisfacción, que se mueve solamente por el gusto, la apetencia y el deseo de ser recompensado de alguna manera.
se cierra en sí mismo y suele ser excluyente. Sin abrirse a nadie más, acaba pudriéndose y haciéndonos esclavos. Nos roba toda libertad. Teresa, que conoce bien estos peligros y estos vericuetos del corazón, nos habla de las señales de lo que llama ella el amor perfecto, el cual reconoce que nunca acabamos de guardarlo del todo. Este amor es propio, dice, de almas generosas, aficionadas a dar mucho más que a recibir, que no se les da más ser queridas que no, y ninguna cosa se les pone por delante por el bien de aquel alma. La novedad de Santa Teresa es que establece unas relaciones de circularidad. En aquel tiempo las relaciones en los conventos, en la sociedad, eran relaciones piramidales, ¿no? En la cúpula estaban los que mandaban, en la base estaba el pueblo. Santa Teresa establece estas relaciones donde sus monjas, sentadas en círculo, todas se ven, se oyen, se escuchan. No hay puestos de dignidad en un círculo, todas son iguales, dice ella. Aquí todas han de ser amigas, todas se han de amar, todas se han de querer. Incluso dice que si en el tema de la pobreza las cosas se van desviando, que la pequeña de todas, la menor de todas, o sea, la última novicia que entre, se lo puede decir a la mayor, que es la priora. O sea, imaginaros qué revolución fue esto en la vida religiosa, ¿no? Hasta una novicia podía decirle a la priora, oye, que esto no va bien, ¿no? Y es que es en este terreno de las relaciones donde hay que vigilar ver especialmente la cocción de nuestro sustento espiritual. No en los rincones, sino en medio de las ocasiones, dice Teresa, donde se va midiendo nuestra evolución y comprobamos si nuestros deseos, propósitos y proyectos van cobrando fuerza y se van concretando, o si por el contrario son todavía algo tan duro que no se puede digerir. Se trata, por tanto, de conocerse, de ir creciendo juntos, de caminar hacia la madurez de la comunión, donde todos somos uno. Y esto nos lleva a concebir, como he dicho, una mesa de inclusión, a la que todos estamos invitados, en la que nadie sobra, en la que cada uno tiene su puesto. Si Dios es Padre, los hijos hemos de vivir como hermanos, tenemos vocación de fraternidad. Y esto es para todos, no es para solo quien vive en comunidad, sino para todos. La vida en sí no es un asunto individual, por más que nos empeñemos en ello. La historia de cada persona no tiene sentido si no se comparte. Este misterio no nos deja escapar de esta vocación de ser hermanos. Nos somete a los que en principio somos extraños, a una relación obligatoria, a una acogida de lo distinto. La fraternidad, por tanto, se configura como acogida del extraño, del distinto, del incomprensible. Se nos da un proyecto común y ahí nos encontramos, enfrentándonos siempre a una cierta tensión positiva porque nos vemos obligados a que nuestra distinción conviva con la de los otros allá donde vayamos. Esto hace que las relaciones no sean algo del todo natural. Las relaciones se aprenden a realizar y aprendemos también que esta situación de incomprensibilidad, cuando es que no comprendo lo que me está diciendo, es que no me cabe en la cabeza cómo puede pensar así, es que siempre estamos así, ¿no? Esta situación de incomprensibilidad que no se ajusta del todo a nuestra lógica, apunta a lo que verdaderamente apunta es a la incomprensibilidad de Dios, a quien no tenemos, a quien tampoco comprendemos, ¿no? Y a quien nos tenemos que confiar sin entenderlo del todo. Y solo hay una forma de salvar esto, confiar. La disciplina de la confianza cuando llegan los distintos y los distantes a nosotros mismos.
sabiendo siempre que nos pertenecemos unos a otros como bendición. Este es el lugar donde se construye esta relación y con la que queremos ser signo del mundo nuevo, y no es otra que el amor en la imperfección. Porque lo perfecto aquí no existe. Lo armónico será para el reino de los cielos, pero aquí no llega del todo, ¿no? Este amor en la imperfección es el amor, paradójicamente, el amor perfecto del que nos habla Teresa largo y tendido. Si el conocimiento propio es como el pan que acompaña a todos los manjares, el amor es como la sal que da sabor a todo, que nos hace gustar el ir juntos. Porque no hay cosa enojosa que no se pase con facilidad, dice Teresa, en los que se aman, y recia de ser cuando da enojo. El tercer ingrediente es el desasimiento de todo lo criado. Desasirse es despegarse, soltarse, no agarrarse a nada ni a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Y esto es lo más difícil. Lo cierto es que el hombre se agarra a mil cosas como a un clavo ardiendo. Vivimos muy agarrados primero a nuestros bienes materiales, asegurándolos lo más posible, siempre con miedo a perderlos. Igual que el joven rico que estaba dispuesto a todo menos a soltarse de sus riquezas. Segundo, nos agarramos al afecto de los demás. Nos agarramos como una lapa al reconocimiento, a la estima, al parecer de los otros. Esto, diría Teresa, lo llamaría ella la honra, la negra honra, ¿no? Ella decía que era muy honrosa y años le costó desasirse de esa honra. Y así estaba también la samaritana, ¿no? Bien asida el cántaro de sus afectos, nunca saciado. En tercer lugar, también nos agarramos a nosotros mismos, a nuestra concepción de la vida, a nuestros esquemas mentales, a nuestra falsa seguridad. Y acabamos huyendo, como Jonás, de un sitio a otro para no oír la llamada a lo que es nuestra verdadera misión en la vida. Así, agarrados, nos hacemos la idea de no caer en ningún vacío existencial. Porque de lo que tenemos miedo en el fondo es de esto, de quedarnos sin ningún asidero, de perder pie. Y que nadie nos pueda librar de ese sinsentido, de esa nada. Nos da la sensación que si nos soltamos no habrá seguridad ninguna. ¿Y quién vendrá a salvarnos? El desasimiento tiene mucho que ver con la fe, con la confianza de saber que no tenemos necesidad de ningún clavo ardiendo, pues somos ya seres sostenidos por un amor eterno. Desde esta premisa podemos entender que el soltarse o desasirse no es algo negativo y demasiado arriesgado, sino todo lo contrario, es lo mejor que nos puede suceder para encontrar la verdadera firmeza. La persona que se atreve a iniciar este camino espiritual hacia su propio corazón, la que ha empezado a trabajar en el huerto de su interioridad, adquiere la sabiduría del solo Dios basta. Es, a fin de cuentas, apuntar a la libertad más alta, poder gozarlo todo sin enredarnos con nada. Esa es la libertad que quiere Teresa, la libertad más alta. Igual que quería el amor perfecto, ahora quiere la libertad más alta. Apunta siempre a lo más, ¿no? Al igual que el árbol que deja caer sus hojas en el otoño, que no las retiene para sí, dejando que la vida fluya sin más. Con la esperanza de una nueva primavera, nosotros hemos de entender así el desasimiento. Más que una renuncia, es una actitud de receptividad. Se deja caer todo eso a lo que nos agarramos como un salvavidas en medio de nuestros miedos,
para poder recibir la mano que verdaderamente nos sostiene. Nos desasimos también para bendecir, para que sea revelada la verdad de las cosas, la verdad de las personas y la verdad de Dios. El desasimiento también nos posibilita el estar disponibles, abiertos al Dios que nos sorprende siempre en cada misión que se nos encomienda. Nos hace pasar de la ambición al desprendimiento, del consumo al disfrute sano de las cosas, del estado del bienestar al estado del compartir, de la depredación a la sobriedad. Teresa, con sentido práctico, nos dice que la solución no está en huir de este mundo, de esta sociedad de consumo, sino en que determinadamente se abrace el alma al buen Jesús, Señor nuestro, que como allí lo halla todo, lo olvida todo. Ella, que es monja y que habla a sus hijas apartadas en el convento, les dice que esto del desasimiento es una batalla que hay que librarla en el corazón y que no se crean que ellas ya están libres porque estén encerradas en un convento y le hayan dejado todo. Les dice ella: oh hermanas mías, no os aseguréis ni os echéis a dormir, que será como el que se acuesta muy sosegado habiendo muy bien cerrado sus puertas por miedo a los ladrones y se los deja en casa. Y ya sabéis que no hay peor ladrón, pues quedamos nosotras mismas. La clave para Teresa está ahí: quedar fascinados por el amor, la belleza, la verdad de Cristo, para poder soltarnos de esos otros asideros engañosos y nada seguros para asirnos a solo Él. En Cristo mi confianza y de Él solo mi asimiento. En sus cansancios mi aliento, en su imitación mi holganza. Aquí estriba mi firmeza, aquí mi seguridad, la prueba de mi verdad, la muestra de mi fineza. Y llegamos al cuarto ingrediente, a la humildad, el postre, como dice ella. Este es el ejercicio principal de oración. Andar en verdad delante de Dios y delante de los hombres. Alcanzar el mayor grado de coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Y no prestarnos nunca al juego de las apariencias. Es un ingrediente que en manera alguna puede faltar. Y sin embargo, cada vez resulta más raro de encontrarlo en esta mentalidad nuestra, en la que todos queremos ser importantes, grandes, los primeros. No quedarnos atrás, porque los que se quedan atrás, según nuestra lógica, no valen para este mundo competitivo, no son nadie. Hemos concebido la humildad como algo que nos rebaja, que nos reduce y nos vuelve apocados y un tanto cobardes. Creemos que ser humilde es no atreverse a nada, esconderse en un rincón, encogernos ante nuestros fallos y límites y pensar que no servimos. Toda esta concepción la desenmascaró la santa llamando almas cobardes con amparo de humildad. Por eso digo, hijas, que pongamos los ojos en Cristo nuestro bien y allí deprenderemos la verdadera humildad y ennoblecerse ha el entendimiento y no hará el propio conocimiento ratero y cobarde. Nos olvidamos con frecuencia que la humildad es una fuerza en nuestra vida que nos va abriendo paso y nos conduce hasta la misma presencia de Dios. Y si lo pensamos bien, ¿qué es más grande, qué puede ser más importante que estar en la presencia de Dios? La humildad, por tanto, lejos de rebajarnos, nos engrandece y también nos llena de gozo. El verdadero humilde es el que sabe cantar las maravillas que Dios hace en él, como nos enseña María en el Magnificat. Cuando la humildad nos lleva ante Dios, podemos vernos tal como somos,
Todos nuestros escondrijos van siendo iluminados por su verdad, pero a la vez vamos experimentando como nunca su misericordia. Esta es la señal de la verdadera humildad, que siempre trae consigo paz y no turbación. Teresa sabe que quien no trata de caminar en esta verdad, quien no se abre a esta luz que nos desnuda, realmente no podrá avanzar nunca en este viaje interior. Espíritu que no vaya comenzando en verdad, yo más lo querría sin oración. Esto es por la sencilla razón de que el humilde se sabe tan pequeño, tan vulnerable, que su fuerza es Dios y no las débiles defensas que se fabrica el orgullo. La humildad, por otra parte, va desalojando de nosotros todo sentimiento de autocomplacencia, todo pensamiento de que hemos conseguido esto o aquello por nuestros propios méritos. A medida que vamos avanzando en este camino, descubrimos que todos esos dones, esas habilidades naturales que pensamos siempre que eran nuestras, fueron recibidas gratuitamente. La humildad nos va protegiendo del peligro de la presunción y de la temeridad. Ella es la raíz de toda vida espiritual que se va extendiendo en las profundidades de nuestro corazón. Ella es la esencia que, aunque es nombrada por Teresa la última virtud, a la postre, como dice ella, es sin embargo la principal y las abraza todas. Porque el amor sin humildad se va convirtiendo en egoísmo. La esperanza sin humildad nunca alcanza lo que espera. En fin, si la humildad es la verdad, todas las otras virtudes sin ella resultan falsas. Os cuento una anécdota. En los 5 primeros años de San José, donde ella dice que fueron los años más descansados de su vida, se repartía el turno de cocina por semanas. Y en esa semana le tocaba pues, a una hermana, no a ella, no a la santa. Entonces Teresa fue y se acercó a la que era cocinera de semana y le dijo: hermana, ¿qué tienen mis hijas hoy para cenar? Y le contestó la otra: madre, solo tengo nabos y leche. Contestó la santa: Dios sea conmigo, nabos y leche. Tráiganme unos huevos y con esa leche y un poco de pan rallado haremos un manjarcillo, dijo ella. Bueno, esa anécdota se recoge en la historia de San José, ¿no? Entonces, si con esas pocas cosas hizo ella un manjarcillo, con estos ingredientes que nos ha brindado ahora, también nosotros podríamos hacer un manjarcillo para alimentar nuestra vida y también para alimentar a todos los que se acerquen a nosotros. Pero después de estos ingredientes tendremos que encontrar los moldes donde meterlos. Después de habernos puesto al cuidado de nuestro huerto interior, después de contar con estos ingredientes tan específicos que Teresa nos recomienda, podemos empezar a buscar los pucheros. Todo eso que vamos amasando entre esperanzas, penas, dudas, incertidumbres, alegrías, y que apunta sobre todo a una transformación de la mirada, para ver precisamente eso que vio ella, que Cristo también anda entre nuestros pucheros, en nuestra vida cotidiana. Los pucheros representan todas nuestras tareas de cada día, por nimias y tediosas que parezcan, y que por eso mismo muchas veces dejamos de amar. Esas cosas que hemos de hacer y que a veces nos aburren tanto, a las que no damos importancia y que deseamos dejar pronto por tener la sensación de que nos quitan nuestro precioso tiempo, pero que al fin y al cabo constituyen lo que es nuestro vivir cotidiano. También en los ámbitos más desacralizados acaba colándose Cristo, que anda entre nosotros, en la cocina, en el despacho, en el taller. Por eso dice Teresa a sus monjas que entre los pucheros anda el Señor, y no solo cuando van a la capilla a rezar, porque el verdadero amante en toda parte ama y siempre se acuerda del amado. Ahora esta cotidianidad
queda iluminada desde nuestro interior por una luz tan diferente. Y es cuando la mirada se transforma para poder ver que también entre nuestros pucheros anda Cristo, el amigo, con quien tenemos esa amistad que ciertamente no se debe cerrar en una actividad intelectual, sino que es algo concreto, corpóreo, con todo lo que conlleva de reciprocidad y que se va construyendo a base de miradas, pues no está guardando otra cosa sino que le miremos, que se alimenta a base de encuentros, tratando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama, que se fortalece a base de esperas silenciosas y de gestos. Solamente desde este amor personal podremos dar el salto de vivir un cristianismo tal vez apático, del que solo nos fijamos en la norma, a lo que puede ser el inicio de una vivencia mística, donde podemos abrirnos al asombro de un Dios que hace cosas grandes en medio de nuestra vida cotidiana, bendecida y querida por Él. En base a esto, Teresa nos brinda una espiritualidad en movimiento, que sale de los rincones y se abre paso por los caminos. Para eso nos quiere fortalecer, para eso quiere darnos este alimento sustancioso, que no nos adormece, sino que nos da fuerza para salir a los caminos. Una espiritualidad que se deja afectar, que se deja cuestionar por los acontecimientos actuales y busca siempre cómo responder. Ella enseña a sus monjas a implicarse del todo en la historia y les hace ver que tienen en ella un papel importante que desempeñar, llegando a sus raíces enfermas, identificándose con lo más nuclear del hombre, de la sociedad y permaneciendo ahí, sin escaparse a otros mundos de la fantasía, para combatir y padecer solidariamente, para caminar codo con el que sufre y es explotado, colaborando de esta manera en la expansión del reino de Dios. Ya, hijas, habéis visto la gran empresa que pretendemos ganar. Su encuentro personal con el Dios vivo, lejos de ensimismarla, de hacerla llevar una vida conformada con los gozos y penas de una intimidad inmune al exterior, le hace abrir bien los ojos y contemplar la realidad concreta que la rodea, ver cómo arde el mundo con la leña de sus tensiones sociales, políticas y religiosas. Ella no puede en modo alguno quedarse ahí mirando estas llamas, mientras ve a este su Señor que tan apretado le traen. Identifica enseguida lo que está pasando en la Iglesia en su tiempo, la división con Cristo. Su cuerpo, que es la Iglesia, sufre la división interna. Por eso dice, a este es su Señor que tan apretado le traen. Consciente y dolida por este problema, busca en qué puede ayudar y servir. Y dice ella, en este tiempo vinieron a mí noticias de los daños de Francia y del estrago que habían hecho estos luteranos. Dióme gran fatiga y como si yo pudiera hacer algo o fuera algo, lloraba con el Señor y le suplicaba remediarse tanto mal. Parecíame que 1000 vidas pusiera yo para remedio de un alma. Y como me vi mujer y ruin e imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera en el servicio del Señor, y toda mi ansia era y aún es que pues tiene tantos enemigos y tan pocos amigos, que esos fuesen buenos, determiné hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo. Teresa de Jesús, la misma que nos encamina a la profundidad del castillo interior hasta las séptimas moradas, nos enseña a sensibilizarnos con las necesidades de nuestro mundo para disponernos a hacer eso poquito que es en cada uno. La oración deja entonces de ser una vivencia personal e íntima, una devoción personal para abrirnos a un horizonte de comunión y compromiso.
Esto quiero yo, mis hermanas, que procuremos alcanzar, y no para gozar, sino para tener estas fuerzas para servir. Deseemos y nos ocupemos en la oración. Sin embargo, a la Madre Teresa, a la que llamaron despectivamente inquieta y andariega, desobediente y contumaz, no le estorbó la vida ni sus avatares para orar en todo momento y en toda circunstancia, porque nada era lo suficientemente grande o importante que le quitara la atención de aquel que amaba. Para ella hay un criterio de discernimiento que no falla nunca. La oración es verdadera si ésta nos cambia los planes, nos espolea, nos abre al hermano. Una vez más nos está remitiendo a lo concreto, ayudándonos a no hacer torres sin fundamento. Y esto se consigue con la compasión, que será el fruto más excelente de la vida contemplativa. Una compasión que no es solamente el sentimiento natural de pena cuando oímos noticias de tragedias, de alguien que lo está pasando mal, sino de dar alivio al enfermo, por ejemplo, que tenemos al lado, de consolar a aquellos con quienes vivimos, a aquellos a los que tenemos cerca. Y dice Teresa, y si tiene algún dolor, te duela a ti, y que si vienes loar mucho a una persona, te alegres más mucho que si te lo hacen a ti. Y cuando viéremos alguna falta en alguna, sentirla como si fuera en nosotras y encubrirla. Es cierto que en la medida en que oremos, sentiremos cada vez más atracción por toda miseria humana para poder abrazarla y hacerla nuestra. Y ya para ir concluyendo, quiero resumir un poco todo lo que he dicho para que nos queden claras algunas ideas. Lo que en definitiva nos viene a decir Teresa de Jesús es que nuestra vida cotidiana, con sus pequeños actos, es muy valiosa a los ojos de Dios. Que por pertenecerle a Él está incorporada a un plan de salvación que nosotros mismos no tenemos conciencia, no tenemos esa plena conciencia. Las relaciones, tareas y actitudes que podamos tener resuenan en el mundo mucho más de lo que podemos imaginar. Nada acontece, pues, sin que en cualquier circunstancia podamos hallar la rendija por la que asomarnos al misterio. Y ninguna experiencia es tan absolutamente personal e íntima que no tenga su repercusión hacia lo más concreto de la existencia compartida. Es el mismo Señor el que le hace a la santa comprender todo esto, remitiéndola a escenas tan básicas y tan cotidianas como es el comer y el dormir, siendo este el remedio para vivir con pleno sentido. Esto requiere una condición, hacerlo todo por amor a Él. Y un día que estaba Teresa un poco así caída, después de haber tenido una oración pues muy sabrosa y como que le costaba volver, ¿no?, a la vida cotidiana, y estaba diciendo, ay Señor, si fuera siempre así este estado, ¿no?, de estar siempre así. Dice ella, yo estaba pensando cuán recio era el vivir que nos privaba de no estar así siempre en aquella admirable compañía, y dije entre mí, Señor, dadme algún medio para que yo pueda llevar esta vida. Díjome, piensa, hija, cómo después de acabada no me puede servir en lo que ahora, y come por mí y duerme por mí, y todo lo que hicieres sea por mí, como si no lo vivieses tú ya, sino yo. La oración, como trato de amistad, nos rehace en nuestras heridas más profundas como personas sanas y sanadoras, para un mundo que necesita nuestra compasión. Esta gran empresa que pretendemos ganar empieza en la fuente de vida que brota en nuestro interior y continúa al retornar de ella con la mirada transformada por un amor que nos sostiene y nos hace vivir pendientes de él.
hay mucha hambre de pan, mucha hambre de justicia, de libertad, mucha hambre también de vida interior, de espiritualidad. Y Jesús ve a toda esta gente como los vio en el Evangelio, ¿no? Y le dice a sus discípulos, dadle vosotros de comer. Hoy también nos dice lo mismo el Señor a toda esta gente que tiene tanta hambre de esta vida interior, nos dice, dadle vosotros de comer. Y nosotros decimos, ¿pero cómo? Si nosotros tenemos pues, lo justito para nosotros, ¿no? Tenemos los 5 panes y los 2 peces, que es lo mínimo. Pero Él solo quiere eso, nuestra disposición. Y ese es el disponer, esa disposición es la que nos ha enseñado Teresa de Jesús con su doctrina en esta tarde, con su receta para alimentarnos y para alimentar a todo el que se acerca a nosotros. Muchas gracias. Con algunas preguntas si estáis.